Revelados 3 horas de relatos sinistros, historias reales de vacaciones embriagadas de terror. Era una tarde calurosa en aquel pequeño barrio de México, y Juan, un trabajador de la fábrica, había decidido llevar a su familia a la playa local durante las vacaciones de Semana Santa. Las risas de sus hijos resonaban mientras corrían bajo los rayos del sol abrasador, llenando el aire de alegría. El sabor de agua de coco fresco en sus labios y el contacto de la suave arena entre sus dedos parecían ser el mejor refrigerio que la vida podría ofrecer. Sin embargo, conforme el sol comenzaba a descender y las sombras de la noche se alzaban, un ambiente inquietante se apoderó de la playa. El murmullo de las olas se unió a un canto lejano, un sonido melódico que se tornaba cada vez más inquietante. Las miradas de los habitantes del pueblo, que antes eran amables, ahora reflejaban secretos oscuros. Un grupo de hombres se acercó a Juan, sonrisas descompuestas y ojos fríos. «Ven a disfrutar de la fiesta», decían, como si la promesa de diversión fuera un anzuelo. Juan, con el pecho apretado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que escuchaba historias de personas que desaparecían en las noches de verano. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El canto se transformó en un lamento aterrador, y los niños comenzaron a alejarse. Juan gritó sus nombres, pero la arena parecía tragarse su voz, y su corazón empezó a latir con fuerza. Las figuras que emergían de la oscuridad estaban ahí, como sombras cargadas de intenciones malditas. Uno a uno, sus pequeños fueron llevados por esos seres, dejando un vacío aterrador. «¡No!», gritó. Su voz quebrada vibraba en el aire, pero solo el eco del mar le respondía. ¿Dónde estaban? Un horror ancestral rodeaba la escena, y una sensación de desamparo invadió su ser. Al encontrarse con la policía local, el alivio se convirtió en terror. Los uniformes, que deberían ofrecer seguridad, parecían cómplices de aquella pesadilla. Las caras familiares de sus vecinos se tornaban en máscaras de traición, ocultando un secreto que nunca imaginó. El mar rugía, y la melodía se intensificaba, mientras Juan vacilaba. ¿Eran ellos también parte de esta gran trampa? La noche lo abrazaba, y en esa oscuridad solo pudo pensar en sus hijos. Mientras las sombras danzaban a su alrededor y el peligro parecía cada vez más cercano, Juan ya no sabía si el desafío era por su familia o por su propia vida. Luchando con la desesperación y el terror en su pecho, reafirmó su voluntad. «No les dejaré caer», se dijo a sí mismo, pero el tiempo era un enemigo implacable. La penumbra se cerraba, y su voz parecía un susurro perdido entre el murmullo del mar. ¿Logrará Juan enfrentar sus miedos y rescatar a sus hijos, o se convertirá él mismo en parte de la oscuridad que lo rodea? La pregunta se adhirió al aire, latente y ansiosa, mientras el canto de la noche aún reverberaba en su mente. La brisa fría de la noche se colaba entre las palmeras, haciendo que las hojas susurraran, como si la playa misma se burlara de Juan. Perseguido por la desesperación, corrió hacia el agua, su corazón retumbando como un tambor descontrolado. A cada paso, el canto se hacía más fuerte, resonando en su mente, un eco aterrador que prometía dolor y sufrimiento. Las olas chocaban con fuerza contra la orilla, como si quisieran advertirle del peligro inminente. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaba el nombre de sus hijos, pero solo el murmullo del océano le respondía.
En su mente se repetían imágenes de ellos riendo y jugando, ahora distorsionadas por la angustia. Pero en sus recuerdos empezaba a surgir una imagen extraña, algo que había visto en uno de los rostros entre las sombras, una mirada que brillaba con una intensidad aterradora. Era la misma mirada de aquellos hombres, un brillo que prometía un destino oscuro. Con los ojos aún ajustándose a la oscuridad, Juan notó formas surcando la línea del mar. Eran sombras, figuras que se deslizaban sobre el agua, como si el mismo mar los engullera. El canto se transformó de nuevo. Ahora era un gemido, un lamento de almas perdidas. Sin pensar, Juan se adentró en el agua, su piel se erizó al sentir la frialdad del líquido que lo rodeaba. «No, no se los lleven», imploraba mientras el agua le llegaba hasta la cintura. Sus músculos tensos respondían a un instinto primario, y sus ojos escudriñaban la superficie en busca de cualquier rastro de sus pequeños. Entonces, un destello de luz apareció en el horizonte, un faro que parecía vibrar con llamas danzantes. «¡Ahí!», gritó con renovada esperanza. Sin embargo, al mirar hacia el faro, la realidad golpeó a Juan como una ola aplastante. La luz era ominosa, y en lugar de calidez, su brillantez parecía invitar a lo desconocido. A medida que se acercaba, un susurro helado en su mente le advertía que debía alejarse. Pero su desesperación lo empujaba hacia adelante. De repente sintió unas manos en su pierna, fuerzas invisibles que lo atraían hacia lo profundo. «¡No! ¡Suéltame!», aulló, intentando zafarse, pero el agua parecía cobrar vida propia. El pánico lo envolvía mientras su respiración se volvía entrecortada. «¿Dónde están mis hijos?», se preguntó en un grito de desespero, sintiendo que a cada segundo la oscuridad lo devoraba. Entonces un rostro emergió de las profundidades. Una niña con una expresión triste y ojos profundos como pozos sin fondo. Reconoció a su hija, Sofía. El horror llenó su pecho. «¡Papá!», le gritó con una voz que era más un susurro, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía escapar. Las olas arrastraban su figura, acercándola y alejándola como un espejismo cruel. Juan extendió su brazo, pero su cuerpo no respondía. Sentía como si una fuerza sobrenatural lo mantuviera en su lugar, incapaz de alcanzar a Sofía. El canto resonaba ahora como un coro enloquecido, y de repente comprendió algo terrorífico. No estaba solo. Unos ojos brillantes lo observaban desde todos los ángulos, seres que se burlaban de su sufrimiento, alimentándose de su miedo. «¡Juan!». Una voz familiar pero distorsionada se elevó sobre el canto. Era el rostro de su esposa, Lucía, pero su sonrisa era desfigurada y cruel. «Ven hacia nosotros. Te estamos esperando», decía, extendiendo la mano hacia él. El horror lo envolvía. Cada fibra de su ser deseaba escapar de esa trampa, pero cada vez que daba un paso hacia Lucía, los ojos brillantes se volvían más intensos, más hambrientos. Entonces, en el silencio de su mente, una idea osada surgió. ¿Y si esta oscuridad solo quería que se rindiera? ¿Podía la desesperación llegar a convertirse en su aliada? Juan, con el corazón en la garganta, decidió que no se dejaría llevar tan fácilmente. Respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas: «¡No! ¡No me llevarán!». La respuesta vino en un estruendo de risas y lamentos, una prueba de que la batalla apenas comenzaba. Los ojos brillantes se cerraron momentáneamente, permitiendo que Juan se perdiera en la agitación del mar. Pero la lucha por sus hijos estaba lejos de terminar. Mientras el canto se tornaba en gritos, Juan supo que tendría que enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad para reclamarlos. Pero ¿qué precio tendría que pagar? La última ola lo empujó hacia la orilla, donde las sombras danzaban más cerca. Con la mente clara, sabía que debía actuar. Si quería a su familia de vuelta,
Tendría que adentrarse más en la noche y enfrentar sus peores miedos, justo cuando la música comenzaba nuevamente, invitando a más almas a su festín. «¿Qué harás, Juan?», resonó una voz fantasmal a sus espaldas. Sus manos temblaron, pero ya no había tiempo para dudar. La oscuridad esperaba, y con ella un nuevo desafío. El agua fría le calaba los huesos, mientras Juan se arrastraba hacia la orilla, sintiendo la arena pegajosa bajo sus pies. La luz del faro titilaba en la distancia, y en su mente resonaban eco de risas ahogadas. La imagen de sus hijos desaparecía con cada ola, un cruel recordatorio de su impotencia. Mientras se sentaba en la orilla, la brisa parecía murmurar secretos oscuros. «No te rindas», retumbaba en su cabeza, un mantra que lo mantenía alerta. Pero a su alrededor, las sombras no se detenían. Eran más que simples ilusiones. Eran formas que danzaban en la penumbra, moviéndose al ritmo de un canto que parecía woven en el mismo tejido del mar. «¡Juan!», gritó una voz familiar, un eco distorsionado de Lucía que resonaba con la tristeza de su situación. «¿Por qué no vienes a ayudarnos?». Él sabía que no era su esposa quien hablaba, sino esa criatura astuta que se disfrazaba en lo conocido para atraerlo al abismo. Sin embargo, el amor paternal era como un hilo frágil que comenzaba a romperse. Despertó un impulso aún más fuerte, un fuego interior que nunca había sentido antes. Obligándose a levantarse, enfocó su mirada en el faro, esta vez con resistencia en su ser. Pensó en su familia, en las risas, en los días de verano pasados. Debía hacer algo, debía actuar. A su alrededor, las sombras comenzaron a acercarse, alimentándose de su miedo. Eran ecos de su desesperación, figuras que giraban lentas y pesadamente, alrededor de su mente tambaleante. Juan comenzó a retroceder. «Dejadme en paz», murmuró. Pero ellos no lo dejarían. Jamás. Las olas le hablaban, susurrándole cosas que él nunca quiso oír. Frases sibilinas sobre lo inevitable, sobre el destino. «Nunca serás uno de nosotros», añadió una voz grave que surgió de la oscuridad. Otros fueron uniéndose, un coro que se reía de su resistencia. «Ven, siempre serás bienvenido aquí, con nosotros». Entonces, en un arrebato de rabia y dolor, Juan recordó el rostro de Sofía, su mirada, aquel brillo de inocencia que tanto valoraba. Se volvió a enfrentar al mar, sus ojos ardían de determinación. «Preparaos, porque no me voy a rendir», dijo, su voz resonando como trueno en la noche. Con un paso firme, se adentró más hacia la orilla. Cada ola que golpeaba era como un grito de desafío. Pero las sombras se abalanzaron sobre él, intentando arrastrarlo nuevamente. Eran extraños, cambiantes, como si tuvieran carne y esencia, llenos de risa retorcida. Sin embargo, él empujaba, luchando contra lo imposible. Una mano le agarró del tobillo y lo arrastró con fuerza. Todo su cuerpo colisionó contra el agua helada. Cerró los ojos. Sintió que algo invisible le oprimía el pecho. Pero en ese momento de total desesperación, una chispa de luz emergió en su mente. «No soy solo», gritó, recordando a sus hijos, recordando a Lucía. «No soy solo». El aire explotó en un grito agonizante, como si sus palabras hubieran generado ondas. Las sombras retrocedieron, momentáneamente desorientadas. Juan tomó un profundo respiro y con todas sus fuerzas, comenzando a nadar, a golpear y a luchar. ¿Qué hacer ahora? La respuesta llegaba a él como susurros en la tormenta. Debía encontrar su esencia, su valor, su familia. Con un esfuerzo inmenso se dirigió hacia el faro que prometía un nuevo camino, una salida del horror, y ahí, en la distancia, vio un nuevo reflejo de su hija, esta vez con una expresión más luminosa. Ella sonrió. Todo lo que necesitaba estaba allí, justo al otro lado.
Los ojos brillantes se reagrupaban. La oscuridad creada por las sombras resplandecía con la desesperación de sus intenciones. Justo cuando pensó que habría triunfo y esperanza, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Papá! Con sus últimas fuerzas, Juan sintió que el tiempo se ralentizaba. Era un momento decisivo. Tenía que elegir entre rendirse al canto de las sombras o enfrentarse a lo que realmente acechaba. El eco del lamento se acercaba una vez más. Un recordatorio de que el verdadero terror podía estar más allá de lo visible. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, sintiendo cómo la oscuridad se engullía todo a su alrededor, y un nuevo juego comenzaba a ebullir en el aire espeso y cargado de tensión. Con cada segundo transcurría, la respuesta se tornaba más clara y más inquietante. El agua seguía arremetiendo a su alrededor como un monstruo enfurecido. Juan luchaba para mantenerse a flote, pero la amenaza del mar no solo era física, era un horror profundo, concentrado en las sombras que se movían a su alrededor. Sentía que sus fuerzas flaqueaban, cada golpe de ola era un recordatorio cruel de su fragilidad. En ese instante, la sonrisa de su hija se desvaneció. La luz que antes reflejaba en su rostro ahora se convertía en sombras, distorsionándose en una expresión de terror. «Papá, ayúdame», repitió, y sus palabras resonaron dentro de su mente como un eco desgarrador. Era una llamada que lo atravesaba como el filo de una daga. Las criaturas del agua parecían alimentarse de su dolor, una conga de formas retorcidas que se deleitaban en su agonía. Juan, sintiendo la desesperación apoderarse de él, se zambulló bajo la superficie, buscando vislumbrar a Sofía entre burbujas y sombras. Todo estaba oscuro, solo un frío helado lo rodeaba, pero así como el pánico lo invadía, un destello volvió a iluminar su determinación. «No soy solo», repitió. Insistía en que su amor era más poderoso que el terror encarnado. Con cada movimiento, Juan se negó a dejar que lo arrastraran. Tenía que encontrarla. Las olas se alzaban como torres blancas, cada vez más altas, mientras él se sumergía en la profunda agonía que emanaba del mar. Su madre siempre decía que el amor es lo que nos define, y en ese instante decidió que su amor lo salvaría. Emergiendo a la superficie, fue recibido por un silencio inquietante. Las risas habían cesado, pero el faro aún titilaba, implacable, como un faro en la tormenta. Juan miró hacia su luz, un punto de esperanza en medio del caos. Se obligó a seguir nadando, sus brazos ahora pesados como si un peso invisible intentara mantenerlo bajo el agua. De pronto, una sombra emergió desde las profundidades, más grande que antes. En cuestión de segundos se abalanzó sobre él, y Juan reconoció la forma de una figura familiar. «¡No, no, no!», gritó desesperado. Era el rostro de su hermana, María, pero su mirada era vacía, sin vida, y su cuerpo parecía fluir como el agua, adaptándose a la vorágine que los rodeaba. «¿Por qué no vienes a casa, Juan?», murmuró con una voz suave pero distorsionada. «Nos necesitas. Aquí nadie te lastimará». El corazón de Juan se detuvo. Recordaba aquellos días, la infancia compartida con María, pero sabía que aquello no era más que una trampa. Las sombras se mezclaban en sus recuerdos y el faro brilló más intensamente detrás de ella. «María, no estás aquí», gritó. «Vete, esto no eres tú». El eco de su propia voz sonó ridículo en la inmensidad del mar. La sombra titiló, un destello de luz que pareció dudar. Un aliento de esperanza lo infló con determinación. A medida que avanzaba, la imagen de su hermana se desvaneció en el aire, y Juan sintió que el peso de las sombras disminuía. Pero detrás de él, la risa regresó, llenando el espacio con un eco que agitaba su mente como una tempestad. «¿Dónde crees que vas?», resonó una voz sin cuerpo. «Nunca podrás dejar esto, Juan. Siempre te alcanzaremos».
El corazón de Juan latía con fuerza al captar que el tiempo se acababa. Se dio cuenta de que si sucumbía, todo lo que había amado sería devorado por el mar. Se volvió hacia el faro y lo miró fijo. Cada latido de su corazón le decía que la lucha no terminaba ahí. Tenía que llegar, debía encontrar a Sofía. Pero justo cuando lo decidió, sintió que un tentáculo helado se aferraba a su pierna, tirándolo hacia abajo, a las profundidades. La amenaza era inminente, y una oscuridad palpable lo sumergía. «Papá», era el último eco que oyó, un lamento de desesperación que encendió su rabia. «¡Sofía!», gritó, y con todas sus fuerzas se impulsó hacia la luz del faro, surgiendo como un cetáceo en la tormenta. Pero la pregunta permanecía. ¿Acaso la luz lo salvaría, o solo era un reflejo desgastado de la esperanza que había creído alcanzar? La tragedia acechaba. Más allá de la calma, un nuevo desafío aguardaba en las sombras. ¿Tendrá la luz del faro la respuesta que tanto anhela, o será un camino hacia un terror inimaginable?, se preguntó, sintiendo cómo el frío del agua se convertía en un abrazo mortal. Las profundidades del mar eran un abismo sin fin, y Juan sentía cómo la presión del agua lo aplastaba. La oscuridad era densa, un manto que lo envolvía con cada segundo que perdía en la lucha. «Sofía», murmuró, sintiendo que su voz se perdía entre las sombras. Cada latido de su corazón se sentía como un grito ahogado, un eco de sus miedos más profundos. De repente, el tentáculo que lo aprisionaba retrocedió, como si algo lo hubiera asustado. Juan emergió de nuevo a la superficie, luchando por recuperar el aliento. El faro resplandecía de manera constante, un faro que abrigaba la esperanza y sofocaba la desesperación. Pero en el horizonte las olas se aglomeraban, formando figuras sombrías que parecían llamarlo a un lugar más oscuro. Desesperado, miró a su alrededor, buscando algún atisbo de Sofía. «¡Sofía!», gritó con todas sus fuerzas. Las palabras se escurrieron en el viento, llevándose consigo su fe. El viento trajo consigo risas bajas, crueles y burlonas. Juan se giró, comprendiendo que no estaba solo. Las sombras danzaban en el agua, formando rostros distorsionados que se burlaban de su sufrimiento. «¿Por qué luchas?», dijeron en un susurro arrullador. «Aquí perteneces, aquí siempre estarás». «No estoy aquí para quedarme», replicó Juan, aferrándose a su voluntad. Tenía que seguir nadando. La luz del faro brillaba, prometiendo salvarlo, prometiendo guiarlo a su hija. Mientras se alejaba de las sombras, un nuevo delirio lo asaltó. Imágenes de su vida fluyeron ante sus ojos. La risa de Sofía, su risa llena de vida, su rostro iluminado por la felicidad, pero también una noche oscura, llorando su ausencia, como si los ecos de su dolor lo arrastraran de nuevo hacia el fondo. «No, esto no es real», se dijo, cerrando los ojos y concentrándose. Sin embargo, las sombras no cesaban. Un rostro familiar emergió de la bruma, y con él, un vuelco en el estómago. Era el amigo de la infancia de Juan, Andrés, parado en la orilla del mar, con una expresión serena, pero su mirada era fría, casi de burla. «Tienes que dejarla ir, Juan», le dijo, como si alguna verdad abrumadora se ocultara tras sus palabras. «No, ella no ha muerto, la necesito», gritó Juan, sintiendo que la desesperación lo consumía. El agua vibró a su alrededor, como si respondiera al dolor en su voz. Las risas se intensificaban, resonando en su mente, mientras la sombra de Andrés se desvanecía ante sus ojos. Sudor frío cubría su frente mientras luchaba por mantener la calma. «Esto es solo el miedo», se decía a sí mismo. Cada sombra que parecía tomar forma era solo un recordatorio de su angustia. Pero las palabras de Andrés resonaban aún. «¿Cuántas veces has dejado que el amor te defina, pero no has visto lo que realmente eres?» Desesperado, Juan se volvió hacia el faro.
La luz era un susurro ahora, como si se advirtiera de algo cercano. Se lanzó hacia ella, su corazón latiendo ferozmente, luchando contra las corrientes. Una ola alta se levantó frente a él, y en su cima una imagen apareció. Sofía, sonriendo, pero las sombras rodeaban su figura, arrastrándola a lo profundo. ¡Sofía!, exclamó. Se lanzó con la fuerza de la desesperación, y en ese instante comprendió. Las sombras no solo eran criaturas de su miedo, eran su propia culpa, sus propios fracasos. Al aceptar eso, la luz del faro emanó con más fuerza que nunca. Pero antes que Juan pudiera tocar esa luz, un nuevo terror se desató. Un grito desgarrador resonó en la distancia, un llanto que lo paralizó. Era el lamento de Sofía, y resonaba en su corazón como una trampa mortal. Una gran ola se alzó detrás de él, y con un golpe violento lo lanzó de nuevo a la oscuridad. Sumergido en el frío, escuchó el eco del mar a su alrededor, y algo oscuro e indescriptible emergió desde las profundidades. La superficie de la corriente se agrietó, revelando una forma aún más aterradora, y Juan supo que el verdadero horror estaba por llegar. ¿Acaso hay algo más terrible que los recuerdos que llevamos con nosotros?, pensó, mientras el mar lo atrapaba en su abrazo helado, llevándolo cada vez más lejos de la luz y de Sofía, tal vez para siempre. Las profundidades se estremecían a su alrededor, y Juan sentía que su cuerpo se desvanecía en la oscuridad. La presión del océano lo aplastaba, robándole el aliento, mientras una sombra emergía de las profundidades. Algo antiguo y maligno se acercaba, una presencia que hacía que cada fibra de su ser se retorciera de pavor. Solo en la oscuridad recordó el grito de Sofía. El eco de su voz se trenzaba con los murmullos del mar. Juan, resonaba, un lamento que lo atraía a lo más profundo. No, pensó, no puedo rendirme. Con todas sus fuerzas, comenzó a nadar en dirección a la superficie, a la luz titilante del faro que parecía tan lejana. Las sombras del océano se retorcían y elongaban, arrastrándose hacia él. El agua brillaba con un reflejo siniestro mientras una figura se formaba bajo la corriente, sus contornos vagos, pero la intensidad de su presencia era inconfundible. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba solo. Algo o alguien lo observaba. Un tentáculo emergió, curvándose hacia él como si fuera una serpiente, y Juan supo que debía actuar. Desesperado, pateó y se retorció, esquivando su toque helado. Ningún monstruo podría tener lo que le pertenecía. Sofía, su pequeña, estaba allí. Su sonrisa atravesaba su mente, dándole fuerzas para luchar. Pero el mar era implacable. Cada intento de ascender se convertía en una batalla brutal. Sudor y agua corrían por su rostro, y el pánico encajaba en su pecho. Las risas burlonas de las sombras resonaban nuevamente, llenando el espacio con un eco aterrador. «Eres nuestra presa», decían, y sus voces eran un canto macabro, un recordatorio constante de su impotencia. Mientras la oscuridad lo rodeaba, recordó las advertencias de los ancianos del pueblo, las historias de quienes desaparecieron en el mar. Se decía que el océano guardaba secretos, un reino donde las almas perdidas vagaban eternamente. Y en ese instante Juan sintió que el mar quería reclamarlo. Su corazón latía con miedo y furia a partes iguales. «¡No!», gritó, y de repente el mar pareció vibrar al unísono con su desesperación. La corriente se agitó, como si convincente de su resistencia comenzara a retroceder. Pero esa oportunidad era breve. Algo oscuro se esperaba, y lo sabía. A medida que su mano finalmente tocó la superficie, un estruendo ensordecedor resonó en la distancia. Miró hacia atrás y vio la sombra ascender, un monstruo colosal que emergía de la profundidad.
Juan se encontró con dos ojos resplandecientes, llenos de odio y anhelo, observándolo fijamente. Sintiéndose pequeño frente a aquel ser, supo que tenía que tomar una decisión: huir o pelear. El monstruo no solo era una criatura del océano, sino un símbolo de todo lo que había perdido. «¡Sofía!», gritó de nuevo, una súplica, un desafío. La luz del faro lo iluminaba ahora, pero la bestia se deslizaba hacia él, y en su interior un hilo de sabiduría surgió. Quizás, solo quizás, el amor puede derrotar incluso a la oscuridad más profunda. Su cuerpo empezó a brillar, un destello de luz que parecía repeler la sombra. Pero, al mismo tiempo, una parte de él se llenó de dudas. Cada recuerdo de Sofía era un peso, una carga que arrastraba. ¿Sería suficiente? Los ojos del monstruo se fijaron en él, y la oscuridad parecía acercarse a sus pensamientos, deslizando los temores más profundos. «Tienes que dejarlo ir, Juan», resonaban las palabras de Andrés. ¿Acaso el amor es suficiente? Antes de que pudiera formular una respuesta, la sombra se lanzó hacia él, y todo retumbó. La luz se apagó súbitamente en sus pupilas y en su corazón, un instante que pareció eterno. ¿Qué surco dejaría esa confrontación en su alma? Mientras la oscuridad lo reclamaba, un pensamiento final le atravesó la mente. «No estoy listo para perder». Con un último esfuerzo, extendió la mano hacia la luz, pero el abismo estaba listo para tragárselo de nuevo. Lograría encontrar a Sofía. Podría enfrentarse al horror que contenía el océano. Atrapado entre su propia culpa y el profundo deseo de salvarla, el mar lo encerró, llevándolo más y más lejos de la superficie. Y entonces, en el último momento, una voz familiar resonó entre las olas. Era Sofía. El silencio se rompió por un grito ahogado. Era la voz de Sofía, resonando en sus oídos como un eco de lo que una vez había sido. Un deseo puro que le atravesaba el corazón y lo desnudaba de temores. «Juan». Su voz, mezclada con el canto de las olas, se desvanecía, llevándose consigo la esperanza. El abismo giraba, oscuro y voraz. Juan sentía el frío de las profundidades devorando sus fuerzas. Se estaba hundiendo. Su pecho ardía por el esfuerzo de luchar contra algo que no veía, que no entendía. «Sofía, estoy aquí», murmuró, sintiendo que las palabras se deslizaban entre burbujas de aire reducido. Intentó recordar su sonrisa, pero el terror lo anclaba a una oscuridad que no quería soltarlo. La sombra, ahora más clara, adquiría forma. Tentáculos que parecían recorrer su mente, arrastrando recuerdos olvidados. Uno de ellos surgió con fuerza. Un día en la playa, Sofía jugando, risas que llenaban el aire cálido. Pero esa imagen se torcía, transformándose en una escena oscura. La risa fue sustituida por un llanto desgarrador. «¡Sofía, no!», gritó, revolviéndose dentro del agua, tratando de liberarse de aquel horror que lo mantenía atrapado. El monstruo rugió, una vibración que caló en sus huesos. «Tú eres el responsable», retumbó, y Juan sintió su culpa aplastándolo. Imágenes de aquel día fatídico se agolpaban en su mente. La tormenta, la decisión de salir al mar a pesar de las advertencias. El rostro de Sofía, lleno de miedo, su mano pequeña aferrándose a la suya. Y entonces llegó la ola, un trago de agua y oscuridad. La culpa lo consumía, y esta oscuridad parecía alimentarse de eso. Las palabras de Andrés regresaron, convirtiéndose en sombras que le acechaban. «El amor no puede protegerte siempre». Un profundo alarido nació de su interior. La lucha era no solo contra el monstruo, era presentar batalla a su propia traición. Cuando una nueva ola lo golpeó, algo cambió en él. Con cada burbujas que emergían, una revelación lo atravesó. «No puedo devolver el pasado, pero sí luchar por lo que queda». Con esta nueva resolución, su voz se elevó en un grito. «¡Sofía, te encontraré!».
Los tentáculos retrocedieron, como si temieran la fuerza que había empezado a brotar de él. La luz que había emanado antes titiló de nuevo, iluminando su entorno. Cada recuerdo de amor que tenía hacia su hija crecía, y con él también su determinación. Todo parecía girar a su alrededor, el monstruo acercándose, pero su propia luz era un faro. «No solo soy un padre, soy su protector», pensó, y los ojos resplandecientes de la sombra se congelaron ante un desafío que nunca esperaron. Sin embargo, con cada paso que avanzaba, el peso de su remordimiento también lo empujaba hacia abajo. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». De repente, un tentáculo se lanzó hacia él, escurridizo como el tiempo perdido. Juan sabía que no podría escapar para siempre. «La oscuridad puede consumirnos, pero no puede romper el amor», se dijo. En un momento de claridad, él se impulsó hacia adelante, tomando la decisión de enfrentarse al monstruo y a sus miedos. El faro brillaba más intensamente y la figura de Sofía parecía más real. «¡Sofía!», gritó desesperado, pero la criatura lo conminaba desde las sombras, sus ojos resplandecían de furia y una horrenda carcajada resonó bajo el agua. «¿Crees que el amor puede protegerte aquí?». Fue entonces cuando comprendió. Su lucha no era solo contra la bestia, sino también contra el tiempo que había perdido. Pero, ¿y si no lograba salvar a su hija? ¿Qué pasaría si la luz que parecía brillar no podía resistir la oscuridad de su culpa? Su corazón latía con fuerza y de repente una corriente poderosa lo atrapó, arrastrándolo de vuelta hacia las profundidades. La risa del monstruo se volvió eufórica, alimentándose de su desesperación. Se encontró atrapado y a la vez vio un rayo de luz oriundo de un lugar desconocido. «¡Juan, ayúdame!», resonó nuevamente la voz de Sofía, y en ese instante él comprendió lo que sucedía. Debía hacer un sacrificio por ella. Pero ¿qué estaba dispuesto a perder para liberarla? Antes de definir su destino, la oscuridad lo envolvió por completo, llevándolo más allá de lo que había conocido. La certeza de la pérdida se instaló en su pecho, y en ese momento un aullido se elevó sobre la tormenta. La luz que había encontrado parecía desvanecerse. ¿Sería suficiente el amor para atravesar esta oscuridad y salvar a ambos? Mientras Juan se debatía entre su resolución y su miedo, una sombra se acercaba sigilosamente desde atrás, y en un susurro gutural se escuchó: «No te dejaremos escapar». ¿Qué forma tomaría su sacrificio? ¿Sobreviviría al horror de la culpa o caería aún más profundo en el abismo? La respuesta se acercaba y la noche no hacía más que espesarse. El frío se volvía más intenso y la presión del agua parecía empujar a Juan hacia el fondo. Los recuerdos de Sofía, que prevalecían en su mente, comenzaban a mezclarse con visiones distorsionadas. La risa infantil de su hija se volvía un lamento aterrador, un eco que resonaba en su interior, arrastrando los hilos de su cordura. «No me dejes, por favor», chillaba, mientras su corazón tambaleaba entre el amor y el terror. La sombra, con sus tentáculos acechantes, se movía a su alrededor, como un depredador que juega con su presa. «Tú me trajiste aquí y ahora no hay escape», susurró, la voz resonando como un tambor en su cabeza. Cada palabra lo golpeaba, cada sílaba lo hundía más en la culpa. La luz que había tocado su ser se desvanecía lentamente, dejando solo un rastro tenue que apenas iluminaba la oscura pesadilla. Juan sentía las fuerzas abandonar su cuerpo, y con cada momento que pasaba, más dudaba de su capacidad para salvarla. Era un padre despojado de su confianza, una figura que había traicionado la promesa de proteger a su hija. «No me rindas, lucha», se decía a sí mismo, pero su voz interna se extinguía contra el rugido del océano y la desesperación. Entonces, algo en el fondo de su ser empezó a arder. Era una chispa, un destello de determinación que apareció entre las sombras. «No voy a dejar que este monstruo me gane», se juró.
La realidad de su falla lo abrumaba, pero no podía permitir que la culpa lo consumiera por completo. Con una nueva resolución, Juan se lanzó hacia la figura oscura, sintiendo cómo el terror del abismo se entrelazaba con la angustia. «¡Sofía! ¡Aguanta!», gritó mientras un tentáculo lo atrapaba por la pierna. El dolor era intenso, una aguda punzada que viajaba desde su tobillo al corazón. La criatura lo arrastró de nuevo, acercándolo a su boca llena de colmillos. Pero en lugar de rendirse, Juan se sintió impulsado a resistir. Su mente evocó la imagen de su hija sonriendo, de aquellos días felices en la playa, donde todo parecía brillar. Esa alegría era un escudo contra la oscuridad. «Eres más que tu culpa», gritó hacia la sombra, su voz resonando con cada onza de amor que sentía por Sofía. Y en ese instante, la luz que había casi desaparecido empezó a brillar con más fuerza, como si cada palabra lo hiciera más fuerte. La sombra se detuvo confundida y el tentáculo que lo mantenía prisionero se aflojó. «¿Qué es esto?», siseó la criatura, su propia voz temblando. Juan, impulsado por ese destello de esperanza, se liberó y nadó hacia la luz. El agua comenzó a girar a su alrededor como un torbellino, llevándolo más cerca de la superficie, donde la voz de Sofía seguía llamándolo «papá». Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a rendirse. «No permitiré que te acerques a ella. La oscuridad es tu lugar». La bestia volvió a atacar, sus colmillos apuntando hacia Juan, quien sintió que la desesperación se transformaba en furia. ¿Era eso lo que había estado esperando? Tal vez había más que perder que solo su vida. Estaba dispuesto a enfrentar su destino por su hija. En el instante en que el monstruo lo embistió, Juan lanzó un golpe con todas sus fuerzas, desatando una energía insospechada. La luz brilló intensamente, iluminando el abismo y enviando a la sombra a retroceder, gritando en un idioma que sonaba a pérdida. Pero Juan lo sabía. Esa batalla no era la final. La sombra podía estar debilitada, pero quizás no había terminado. La pregunta se le clavó como una espina en el corazón. ¿Y si solo fuera un respiro? Cuando emergió finalmente a la superficie, el aire fresco golpeó su rostro y el sol brilló intensamente sobre él. Pero su corazón latía con el miedo, porque sabía que el peligro aún no había gone de su vida. La voz de Sofía lo había guiado, pero ¿dónde estaba ahora? El miedo se sembró en su pecho como una tormenta inminente, mientras la playa parecía más oscura de lo que recordaba. Miró hacia el horizonte, donde la sombra danzaba en el agua, esperando pacientemente. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra seguía. La idea de que algo aún lo acechaba lo llenó de inquietud. «Tendré que volver. Tengo que enfrentar esto de una vez por todas», murmuró. Pero ante él, el mar seguía susurrando secretos y promesas de terror, y una nueva oleada de incertidumbre lo envolvió. «¿Qué haré si no hay más luz?», se preguntó, sintiendo que el horror no haría más que acecharlo desde la distancia. Mientras un aullido distante quebraba el silencio en el aire, Juan comprendió que algo oscuro y desconocido se movía bajo la superficie, listo para salir. ¿Tendría que pagar un precio aún mayor para proteger lo que amaba? El viento sopló a su alrededor, y una sombra emergió de la espuma, alzándose en un grotesco susurro. «Esto no ha terminado, Juan». Las palabras fueron como un eco, retumbando en su mente mientras la oscuridad se cernía nuevamente sobre él. Juan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de la sombra, resonando en su mente, regresaron como un eco en un abismo sin fin. «Esto no ha terminado». Era una advertencia, un pronóstico desolador que lo dejó paralizado por un instante. Cuando recuperó el aliento, la playa parecía haber cambiado. Las olas rompían con más fuerza, y el sol, antes brillante, ahora se ocultaba tras nubes amenazadoras.
El cielo se tornó gris, como si el mundo hubiese decidido sumirse en la penumbra junto con su corazón. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo dominara. Era un padre, y su deber era encontrar a Sofía donde quiera que estuviera. Caminó por la orilla, sintiendo el agua fría acariciar sus pies. Cada paso lo acercaba a un lugar que ya no era familiar. «¡Sofía!», gritó, su voz reverberando en la brisa, pero solo el sonido del mar le respondió. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente, atormentada por la culpa y el terror, comenzaba a llenarse de imágenes de lo que podría haber sido. Cada risa, cada mirada de su hija florecía y marchitaba en su memoria. De repente, un grito desgarrador rompió su ensueño. Juan se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Era la voz de Sofía. El eco se elevó sobre las olas, resonando en el aire como una súplica, pero también como un desafío. Sin pensarlo, se lanzó hacia el sonido, el instinto paternal guiando sus pasos. Mientras corría, el océano comenzó a agitarse a su alrededor. Las olas se alzaron como criaturas monstruosas, como si el propio mar estuviera en su contra. La sombra, oculta en las profundidades, había despertado, y Juan podía sentir su presencia, palpitar en las corrientes. «¿Qué haré si regreso a la oscuridad?», pensó. Pero ante la idea de perder a Sofía, cualquier riesgo parecía insignificante. Al llegar a un claro en la playa, donde la arena se encontraba con las rocas, se detuvo. La escena que vio lo paralizó. Delante de él se alzaba un remolino oscuro, una vorágine de sombras danzantes que giraban con fuerza, formando un portal involuntario. En el centro, una forma se dibujó. Era la figura de Sofía, pequeña y vulnerable, atrapada en el torbellino. Su figura titilando entre llamaradas y agua, como un reflejo de algo hermoso en una pesadilla. «¡Papá, ayúdame!», gritó su voz, una mezcla espeluznante de terror y esperanza. Pero Juan no podía acercarse. El remolino parecía tener voluntad propia, como un monstruo que protegía su presa. «¡Sofía, mantente fuerte!», shouted Juan, sus palabras llenas de desesperación. La sombra emergía del abismo, sus colmillos brillaban con las últimas luces del día. «Tu lucha ha sido inútil», raspó la sombra, su voz un susurro helado que atravesó el aire. «Ella es mi alma ahora». Con una mezcla de odio y coraje, Juan se armó de valor. Su amor por Sofía brillaba como un faro en la oscuridad. Sabía que no podía dejar que la sombra se embolsara a su hija. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el remolino, desafiando todo a su alrededor. El agua la atrapó de inmediato, tirándolo a un frío abismo. La sombra reía, una risa burlesca que reverberaba en su mente. «Bienvenido al final del camino, Juan». De pronto, el frío se volvió gélido, inmovilizando su cuerpo. El torbellino giraba velozmente, y mientras se perdía en la oscuridad total, un último grito de Sofía le atravesó el corazón. «¡Papá!». Era el momento decisivo, el instante donde la desesperación se convertiría en determinación. Juan sabía que el destino de ellos dos se basaba en una única pregunta. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo para salvarla? Mientras el terror lo envolvía, se dio cuenta de algo. La sombra había querido separarlo de su alegría, pero no podía. Lucharía. El amor de un padre puede vencer hasta las peores oscuridades. Pero en el último instante, antes de que su conciencia sucumbiera, una imagen brilló en su mente, un abrazo cálido, el rasgueo de risas de Sofía y una revelación nova. ¿Podría la luz del amor, en su máxima expresión, romper las cadenas de la sombra? Con un último esfuerzo, apretó los dientes y resonó su grito. «¡No te dejaré ir, Sofía!». El silencio posterior fue ensordecedor, como si el tiempo se interrumpiera nuevamente, solo para dar paso a lo desconocido.
¿Serían esas palabras suficientes para romper las garras del horror? Mientras el océano se agitaba y un rayo de luz brillante desbordaba de su pecho, una nueva sombra parecía dibujarse en el horizonte y un eco lejano rebotó en su memoria. Esto apenas comienza. ¿Podría el amor romper el ciclo de la desesperación? La oscuridad lo envolvía todo, pero Juan no estaba dispuesto a ceder. A medida que el remolino lo absorbía, un ardor crecía en su pecho, una luz interior que parecía chocar contra la sombra que lo había atrapado. «No voy a dejarte ir», gritó, su voz resonando con la fuerza de un trueno, y en ese instante la luz empezó a brillar con más intensidad. La sombra sorprendida se estremeció y retrocedió. Era como si las palabras de Juan fueran un bálsamo para el dolor que la oscuridad contenía. La figura de Sofía, atrapada en el torbellino, comenzó a brillar también, una conexión invisible entre ellos que los unía en medio del horror. «¡Papá!», exclamó Sofía, su voz ahora clara y fuerte. Era un llamado puro que atravesó el mar y llegó directo a su corazón. Juan sintió que la luz se hacía más cálida, más brillante, como si su amor pudiera crear un camino a la vida. «Voy por ti, hija», gritó, y con cada palabra se zambulló más en la oscuridad, desafiando todo lo que le había asustado. La corriente era feroz, pero con cada brazada, el amor por su hija le llenaba de fuerza. Las sombras se retorcían y giraban a su alrededor, pero él no iba a rendirse, no podía. No, finalmente emergió del remolino y con él una ola de esperanza. «¡Sofía!», volvió a gritar, extendiendo su brazo hacia la luz que empezaba a brillar en la espiral de tormento. La sombra, horrorizada, se abalanzó sobre él intentando atraparlo de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Juan sabía que su amor había encendido una chispa de luz que resonaba con fuerza. «Todo lo que soy es para ti», gritó con todo su ser, y con esas palabras un destello de luz estalló de su pecho, iluminando las profundidades del océano. La sombra, dando un grito desgarrador, comenzó a desmoronarse, retorciéndose ante la potente vibración de amor que emanaba de Juan. «Ya no te tengo miedo», declaró, viendo cómo las sombras se esfumaban, arrastradas por la misma fuerza con la que habían llegado. La luz alcanzó a Sofía, y en un instante mágico y conmovedor, ella emergió del remolino, su figura brillante y pura. Se abrazaron, la calidez de su amor llenando el espacio donde antes había solo miedo. «¡Papá!», exclamó Sofía entre risas y lágrimas, su voz tan vívida y alegre. «Estaba tan asustada». «Pero ya estás a salvo», contestó Juan, sintiendo cómo su corazón se aliviaba. «No permitiremos que la oscuridad nos separe nunca más». Los dos comenzaron a nadar hacia la superficie, la luz guiando el camino, el océano ahora un abrazo cálido en lugar de un enemigo. Emergieron en la playa, donde las olas suavemente rompían y el cielo brillante les dio la bienvenida. Juan se dejó caer en la arena, abrazando a su hija con fuerza, sintiendo el latido de su corazón junto al suyo. Era un momento lleno de paz, como si el mar hubiera decidido liberar sus secretos, permitiendo que el amor triunfara. «Este lugar, nunca volveré a verlo igual», reflexionó Juan, mientras miraba el horizonte, sabiendo que el terror había sido derrotado por su lazo con Sofía. Las luces del pueblo comenzaron a brillar en la distancia. Su vida había cambiado para siempre. Pero él estaba listo para afrontar cualquier desafío. Su amor por su hija era ahora su mayor fortaleza. Mientras comenzaban a caminar de regreso, envueltos en la calidez del sol, Juan supo que aunque las sombras podrían regresar, siempre habría luz si se aferraba a lo que más amaba. Y así, con un corazón renovado, se dirigió hacia el futuro, decidido a vivir cada día como un regalo, recordando que incluso en las noches más oscuras, el amor puede iluminar el camino. «Es hora de actuar»,
Si has disfrutado esta increíble historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, ahora mismo, me ayuda mucho a seguir creando contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saberlo todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a la comunidad y sé parte de nuestras aventuras.